¿Con quién hablo? Soy Ryan Hale. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que contestas una llamada telefónica y todo tu mundo cambia? En los que un simple hola se convierte en el comienzo de algo que nunca habías imaginado. Para Aurora Carter, ese momento ocurrió a medianoche en una torre de oficinas vacía, y lo que ella no sabía era que contestar esa llamada la transformaría de invisible a inolvidable. Boston Hale Financial Group, piso 47. Era el tipo de lugar donde el poder residía en las oficinas de las esquinas y donde se tomaban decisiones millonarias antes del almuerzo. Las personas que trabajaban allí vestían trajes a medida y lucían una confianza a prueba de balas. Aurora Carter no era una de esas personas. Era la chica tímida que fregaba los suelos después de medianoche, cuando las luces se apagaban y el edificio se quedaba vacío. Tenía 26 años, era menuda y tenía unos ojos azul claro que rara vez se cruzaban con la mirada de nadie. Había aprendido que ser invisible te mantenía a salvo. Ser invisible significaba que nadie se daba cuenta cuando cometías un error. Ser invisible significaba que nadie esperaba nada de ti. Durante 3 años, había perfeccionado el arte de desaparecer en los pasillos, moviéndose por las relucientes oficinas como un fantasma que nadie se molestaba en ver. Veía a los ejecutivos pasar apresurados durante los cambios de turno, con la mirada deslizándose sobre ella como si fuera parte del mobiliario. Y sinceramente, eso era exactamente lo que ella quería. Después de que su madre muriera cuando ella tenía 16 años, Aurora había aprendido que la forma más segura de vivir era en silencio, sin llamar la atención, sin pedir demasiado. Pero esa noche se sentía diferente. Un teléfono en la sala de conferencias ejecutiva no dejaba de sonar. Aurora dudó frente a la puerta de caoba, con su carrito de limpieza chirriando suavemente a su lado. No debía entrar allí, no debía tocar nada importante. Sin embargo, el timbre parecía urgente, casi desesperado. La voz de su abuela resonaba en su memoria. A veces, lo más inspirador que puedes hacer es arriesgarte un poco por otra persona, cariño. Aurora le temblaba la mano mientras empujaba la pesada puerta. La mesa de conferencias se extendía ante ella, con papeles esparcidos por su pulida superficie. Había tazas de café a medio beber abandonadas y aquel teléfono sonando insistentemente. Lo descolgó. Buenas noches. Soy del personal de mantenimiento. Todos se han ido a casa. Silencio, luego una voz, profunda, clara, autoritaria. ¿Con quién hablo? Soy Ryan Hale, el director general. Se le cortó la respiración. Ryan Hale, el hombre cuyo nombre estaba grabado en el vestíbulo de mármol del edificio. Señor, solo soy la limpiadora. La oficina estaba cerrada, pero el teléfono no dejaba de sonar y pensé que podría ser importante. 5 latidos de silencio. Luego su voz se suavizó. La mayoría de la gente lo habría dejado sonar. Gracias por contestar. Esta chica tímida que había pasado años sin ser nadie para nadie, acababa de hacer algo que parecía increíblemente insignificante. Lo que no podía saber ni imaginar era que ese único acto conmovedor desencadenaría una batalla que ella nunca había pedido. Sacaría a la luz verdades que nadie quería ver y demostraría que la persona más ignorada en cualquier sala podría ser la única que realmente prestaba la atención. Pero alguien la creería cuando empezaran a volar las acusaciones. Ryan Hale necesitaba un contrato urgentemente. Tenía una reunión sobre una fusión a las 7 horas en Timming, y, cuando abrió su maletín en casa, el borrador no estaba allí. Su asistente había jurado que lo había metido todo, pero el archivo había desaparecido. Aurora escuchó atentamente su descripción, luego dejó el teléfono y se dirigió al archivador. Años atrás, antes de abandonar los estudios para cuidar de su abuela, había estudiado contabilidad básica en la universidad comunitaria. Además, se le daba bien. Soñaba con convertirse en analista financiera, llevar trajes a medida y llevar su propio maletín. Pero cuando su abuela se cayó y se rompió la cadera, alguien tenía que estar allí durante el día. El turno de noche en Hale Financial le daba justo para pagar el alquiler y las facturas médicas. Y Aurora había aprendido a guardar sus sueños en un espacio más pequeño y tranquilo. Pero nunca había dejado de fijarse en los patrones, de comprender los sistemas,
la lógica de cómo se organizaban los documentos. Mientras todos los demás la veían solo como una limpiadora, Aurora siempre se había fijado en cómo encajaban las cosas. Encontró el contrato mal archivado en el trimestre equivocado, exactamente donde la lógica sugería que podría estar. Señor, lo he encontrado. Su sorpresa se transmitió a través de la línea. Lo ha encontrado. Acaba de salvar la reunión de mañana. No ha sido nada. Nunca es nada cuando alguien se preocupa fuera del horario laboral. Esas palabras se quedaron grabadas en lo más profundo del pecho de Aurora. No estaba acostumbrada a la gratitud. Dijo buenas noches y terminó su turno con una inesperada ligereza en sus pasos. A kilómetros de distancia, Ryan se recostó en su despacho, mirando fijamente su teléfono. ¿Quién era esa mujer que se había quedado hasta tan tarde para responder, que se había preocupado lo suficiente como para ayudar a un desconocido? Miró la foto enmarcada que tenía en su escritorio. Su difunta esposa Sarah reía por algo que no se veía en la foto. Ella también siempre se fijaba en la gente. Siempre veía al conserje, a la recepcionista, a la persona que todos los demás pasaban por alto. Esas son las personas que mantienen el mundo en marcha. Ella solía decir que él echaba de menos eso de ella. Echaba de menos muchas cosas de ella. Aurora regresó a casa justo cuando amanecía. Su abuela, Helen, ya estaba preparando té. A sus 70 años, Helen se movía con la delicada elegancia de alguien que había aprendido a aprovechar cada movimiento. Su cabello plateado estaba peinado como lo había llevado durante las décadas que había dedicado a la enseñanza de la literatura. Ha sido una noche larga. Helen se sirvió una segunda taza. Una noche extraña. Aurora sonrió. He respondido a una llamada del mismísimo señor Hale. Helen arqueó las cejas con interés. Mientras Aurora le explicaba lo sucedido, Helen se inclinó sobre la pequeña mesa de la cocina y le apretó la mano. Su apartamento era diminuto, solo tenía 2 dormitorios, una cocina apenas lo suficientemente grande para la mesa y una sala de estar donde habían pasado innumerables tardes leyendo juntas. Pero estaba lleno de libros, de los antiguos materiales didácticos de Helen, de recuerdos de la madre de Aurora, que había crecido en ese mismo espacio. Hiciste lo correcto. Nunca te disculpes por tener un buen corazón. Pero cuando Aurora regresó a Hale Financial a la noche siguiente, algo había cambiado. Los susurros la seguían. Los contables junior interrumpían sus conversaciones cuando ella pasaba. Y Chloe Martin, una asistente administrativa de nivel medio, con grandes ambiciones y una mirada aún más aguda, la observaba. Chloe había oído a Ryan mencionar a la limpiadora que había contestado el teléfono esa mañana. Había sido algo casual, un breve reconocimiento, pero Chloe lo interpretó como competencia. Llevaba 5 años trabajando en Hale Financial, donde había ido ascendiendo desde recepcionista hasta asistente de redes, ofreciéndose incansablemente como voluntaria para todos los proyectos de alto perfil. Trabajaba sin descanso para llamar la atención. La ropa adecuada, los contactos adecuados, la risa adecuada a los chistes adecuados. Y ahí estaba una don nadie con uniforme de conserje recibiendo el agradecimiento personal de Ryan Hale. Debe estar buscando algo, murmuró Chloe a una compañera. La gente como ella siempre quiere llamar la atención. Su compañera María se movió incómoda. No lo sé, he visto a Aurora por aquí. Parece genuinamente amable. ¿Amable? Chloe se rió con amargura. Eso es lo que quieren que pienses. Créeme, todo el mundo tiene un interés. Aurora, que estaba reponiendo suministros cerca, oyó cada palabra. Quería defenderse y explicar que no había pedido reconocimiento, que ni siquiera esperaba un agradecimiento. Pero había aprendido que defenderse solo te hacía parecer culpable. Así que se quedó callada y terminó su trabajo. Sus manos temblaban ligeramente mientras empujaba su carrito por el pasillo esa noche. Le contó a Helen lo que había pasado. Algunas personas no pueden imaginar la amabilidad sin un motivo, dijo Helen con delicadeza, porque nunca la han dado libremente. ¿Debería decir algo? Basta con tener razón, cariño. La verdad siempre sale a la luz. Helen hizo una pausa y observó el rostro de su nieta. ¿Sabes lo que solía decirles a mis alumnos?
que el carácter es lo que haces cuando crees que nadie lo va a descubrir. Tú tienes carácter, Aurora. No dejes que la inseguridad de otra persona te haga dudar de ello. Aurora quería creerlo, pero la invisibilidad la había mantenido a salvo durante 3 años. Ahora, de repente, la veían, y ya no se sentía protegida. Se sentía expuesta. A la noche siguiente, Chloe le asignó a Aurora una nueva tarea: limpiar a fondo la sala de conferencias ejecutiva antes de una presentación temprana de la junta directiva. Normalmente, el equipo diurno se encargaba de eso, pero Chloe insistió en que era necesario hacerlo durante la noche. ¿Puedes hacerlo o es demasiado? La sonrisa de Chloe era muy tensa. Puedo hacerlo. Mientras Aurora trabajaba esa noche, descubrió algo. En la mesita auxiliar, debajo de las revistas, había unos documentos confidenciales sin firmar que deberían haber estado guardados bajo llave. Si lo denunciaba, parecería que estaba husmeando. Si no lo hacía y algo salía mal, la culparían por no haber dicho nada. Estaba paralizada por la indecisión cuando se abrió la puerta. Ryan entró y echó un vistazo a la habitación. Sus ojos se posaron en ella y se detuvo. «Tú eres la que llamó por teléfono». Ella asintió con la cabeza, sin voz. Su expresión se suavizó. «Quería darte las gracias como es debido. Ese contrato evitó muchos problemas. Me alegro de que haya servido de ayuda». La observó durante un momento. «Mantén esa costumbre de preocuparte por los demás. Necesitamos más gente así aquí». Palabras sencillas, profesionales, amables. Pero para Chloe, que observaba desde el pasillo, eran la prueba de algo que tenía que detener. La amabilidad no solo se estaba notando, se estaba convirtiendo en un arma. 3 días después, se produjo una crisis. Ryan necesitaba un contrato de fusión firmado para una reunión con inversores. Estaba seguro de que esa mañana estaba en su escritorio, pero a las 11 ya, Daemi había desaparecido. Su asistente revisó los archivos. Nada. Le preguntó a Chloe, que gestionaba el flujo de documentos ejecutivos. Ella se quedó sin palabras, pero luego se recuperó. «Señor, yo lo organicé todo ayer. La única persona que ha estado cerca de su oficina desde entonces ha sido el personal de limpieza nocturno». La expresión de Ryan se endureció. «¿Estás insinuando algo?» «No estoy insinuando nada, pero tal vez deberíamos revisar los protocolos de seguridad para el personal que trabaja fuera del horario laboral». La voz de Chloe era mesurada y cautelosa. Había ensayado este momento en su mente. «Hasta ahora hemos tenido suerte, pero con la cantidad de información confidencial que hay en estas oficinas». 20 minutos más tarde, los de seguridad apartaron a Aurora. Había habido un incidente. Faltaban documentos. Tenía que subir. A Aurora le temblaban las manos mientras lo seguía hasta la planta ejecutiva. Nunca la habían llamado durante el día. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas que iban del suelo al techo, iluminando espacios que ella solo conocía en la oscuridad. Los empleados la miraban fijamente mientras pasaba, algunos con curiosidad, otros con lástima. Oyó a alguien susurrar: «Es ella», y sintió que se le enrojecía el rostro por la humillación. Ryan estaba de pie en la sala de conferencias con una expresión indescifrable. Chloe también estaba allí, con los brazos cruzados, y 2 miembros del equipo jurídico que Aurora no había visto nunca. Aurora, Ryan dijo con voz tranquila: «Falta un contrato confidencial. Las imágenes de seguridad muestran que anoche estaba sola en mi oficina». Su voz sonó débil. «Estaba limpiando, eso es todo. ¿Viste algún papel? ¿Moviste algo?» Quería explicar que sí, que había visto papeles, que había tenido cuidado, que había vuelto a colocar todo exactamente en su sitio, pero las palabras se le enredaron y lo único que consiguió decir fue: «Recogí basura, no secretos». Chloe se burló. «Entonces, ¿dónde está?» Uno de los miembros del equipo legal dio un paso al frente. «Señorita Carter, este es un asunto serio. Estos documentos contienen información que vale millones. Si los ha cogido, aunque sea accidentalmente, no he cogido nada». La voz de Aurora se quebró. Nunca lo haría. Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas. Odiaba llorar, odiaba cómo la hacía parecer débil, culpable,
pero no podía contener las lágrimas. En ese momento, no era una mujer de 26 años. Volvía a tener 16, de pie en el pasillo de un hospital, donde le habían dicho que su madre había fallecido. Tenía 19 años y veía cómo sus sueños universitarios se desvanecían cuando su abuela la necesitaba. Era cada momento de su vida en el que se había sentido impotente, sin voz, invisible. La expresión de Ryan cambió. Yo mismo investigaré esto. Aurora volvió al trabajo. Se marchó rápidamente, con la cara en llamas. Detrás de ella, Chloe sonrió, pero Ryan no lo dejó pasar. Esa tarde, despidió a todo el mundo y se sentó solo en la oficina de seguridad, revisando las imágenes fotograma a fotograma. Vio a Aurora entrar con su carrito. Vio cómo limpiaba cuidadosamente su escritorio, moviendo los papeles con precisión. Vio cómo se fijaba en algo cerca del archivador, el contrato que se había caído de su escritorio cuando alguien había pasado corriendo antes. La vio recogerlo, leer la etiqueta y luego hacer algo inesperado. No lo volvió a colocar en su escritorio. Lo guardó en una carpeta protectora en su carrito, con la clara intención de devolverlo a su sitio a la mañana siguiente, cuando alguien de su equipo pudiera archivarlo correctamente. No se lo había llevado, lo había protegido, y había más. Avanzó rápidamente hasta esa misma mañana, vio a Chloe entrar en su oficina, rebuscar entre los papeles, claramente buscando algo, y su frustración al no encontrar lo que necesitaba. Ella misma lo había perdido, y luego había culpado al blanco más fácil. Ryan se recostó en su silla con la mandíbula apretada. La voz de Sarah resonaba en su mente. La medida de una persona no es cómo trata a sus iguales, es cómo trata a las personas que cree que no pueden defenderse. Llamó a Chloe a su oficina. Cuando ella llegó segura y serena, no perdió tiempo. Y revisé las imágenes. Aurora no había perdido nada. Lo había guardado. ¿Dónde estaba realmente el contrato? La confianza de Chloe se desmoronó. Pensaba que usted creía que ella sería un blanco fácil. Su voz se volvió fría. El contrato fue archivado incorrectamente por su departamento, por usted específicamente. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a alguien que no podía defenderse. Perdió algo más importante que unos papeles. Chloe perdió su integridad. Señor, por favor, cometí un error. No cometiste un error, tomaste una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. La reunión terminó rápidamente. Chloe se marchó con su notificación de reasignación. La humillación se reflejaba en su rostro. Esa noche, Ryan encontró a Aurora en el almacén, sentada en un cubo volcado, con los hombros encorvados. Sostenía su teléfono y miraba fijamente un mensaje de Helen. Vuelve a casa, cariño. Pase lo que pase, todo irá bien. Aurora se levantó rápidamente y se secó los ojos. Señor, yo no... Lo sé. Vi las imágenes. Protegiste ese contrato. Hizo una pausa. Te debo una disculpa, y más que eso, te debo la verdad. Ella parecía confundida. Mi madre limpiaba oficinas, dijo en voz baja. Largas jornadas, hasta altas horas de la noche, edificios diferentes cada semana. Llegaba a casa agotada, pero siempre decía lo mismo. El verdadero carácter se muestra cuando nadie mira. Construí esta empresa basándome en ese principio. O eso creía. Pero en algún momento del camino dejé de mirar. Dejé de ver a las personas que lo encarnan cada día. La miró a los ojos. Tú tienes ese carácter. Lo siento. Necesitaba pruebas antes de creerlo. Aurora sintió un nudo en la garganta. Tu madre parece que era una persona inspiradora. Lo era. Se habría reconocido en ti. Se quedaron de pie en el silencioso almacén, dos personas de mundos diferentes, conectadas por el recuerdo de alguien que había entendido lo que significaba trabajar en la sombra. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Ryan. 3 años, solo turnos de noche. Por las mañanas cuido de mi abuela. Ella me crió después de que muriera mi madre. Él asintió lentamente. Gracias por cuidar de este lugar cuando nadie está mirando. Ella sonrió con timidez y sinceridad. Es lo que me enseñó mi abuela. Después de que él se marchara, Aurora se sentó de nuevo con la mente dando vueltas. En un solo día había sido acusada, humillada y reivindicada.
Y a pesar de todo, el director general la había visto tal y como era. La había visto de verdad, pero la mayor prueba de esa confianza aún estaba por llegar. La tormenta Noraster llegó un martes a finales de febrero. Los informes meteorológicos habían advertido durante toda la semana de que se avecinaban 2 pies de nieve y el cierre inminente de la ciudad. La mayoría del personal de Hale Financial se marchó a las 4 de la tarde. Ryan se quedó hasta tarde, corriendo para terminar una propuesta antes de que las carreteras se volvieran intransitables. Había enviado a todos los demás a casa hacía horas. Aurora no tenía turno esa noche. El administrador del edificio había cancelado los servicios no esenciales. Pero mientras estaba sentada en su apartamento al otro lado de la calle, viendo caer la nieve en densas cortinas, algo le inquietaba. La sala de conferencias, esas grandes ventanas. El personal de mantenimiento había mencionado una grieta en uno de los sellos. Con un viento como este, podría fallar. Todos esos archivos, todo ese trabajo. Si entrara la nieve, solo voy a echar un vistazo, le dijo a Helen, poniéndose el abrigo. Helen frunció el ceño. Aurora, es peligroso. En las noticias han dicho que la gente debe quedarse en casa. 10 minutos. El edificio está ahí mismo. Aurora, abuela, ¿y si se estropea todo? ¿Y si el lunes por la mañana llegan y encuentran todo destrozado porque nadie lo ha comprobado? La voz de Aurora era urgente. No puedo quedarme aquí sentada sabiendo que podría haberlo evitado. Helen suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su nieta. Era la misma mirada que solía tener la madre de Aurora. 10 minutos. Llámame en cuanto vuelvas a entrar. No esperó a que se discutiera más. No pensó en lo que significaba salir a la tormenta por un trabajo que no requería ese nivel de cuidado. Simplemente se fue. El viento la golpeó en cuanto salió, casi tirándola al suelo. La nieve le azotaba la cara, ya acumulada en las aceras. La calle estaba desierta, con los coches enterrados bajo montículos blancos. Cruzó con cuidado y se apresuró hacia la entrada del edificio. La planta 47 estaba a oscuras, iluminada solo por luces azules de emergencia que proyectaban sombras inquietantes. Aurora llegó a la sala de conferencias y encontró exactamente lo que temía. La junta de la ventana había fallado. La nieve se colaba por el hueco y se esparcía por el suelo, mojando los papeles de la mesa y convirtiendo los materiales de la presentación en ruinas empapadas. Cogió bolsas de basura y toallas y se apresuró a proteger los documentos, trasladándolos a las habitaciones interiores. Le llevó más tiempo del previsto, mucho más. Con cada ida y vuelta, sus dedos se entumecían. Le castañeteaban los dientes, pero siguió trabajando de forma metódica y cuidadosa. Entonces se fue la luz. Los generadores de emergencia se pusieron en marcha, pero la calefacción se apagó con ellos. La temperatura cayó en picado. El aliento de Aurora formaba nubes. Tenía que marcharse antes de que las carreteras quedaran completamente bloqueadas. Buscó su teléfono. La batería estaba agotada. Se había olvidado de cargarlo, un teléfono fijo. Atravesó a trompicones los pasillos oscuros hasta que encontró uno en la oficina de Ryan. Le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Primero, probó con la gestión de emergencias del edificio. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. Todos se habían ido a casa. Un número más, uno que no debería saber, pero que tenía en la memoria gracias a unos documentos que había archivado meses atrás. La línea directa de Ryan. Sonó y sonó. Por favor, contesta. Por favor. Ryan Hale. Señor, soy Aurora. Estoy en el edificio. La ventana se ha roto. Vine a proteger los archivos, pero ahora no hay electricidad. Y Quorm, ¿dónde estás exactamente? En tu oficina. Lo siento, no debería haberlo hecho. Escúchame con atención. Quédate ahí. No intentes salir. La ciudad está cerrando el transporte público. Las carreteras están intransitables. Voy a ir a buscarte. No tienes por qué hacerlo, Aurora. La temperatura está bajando. Quédate ahí. Mantente lo más abrigada que puedas. Voy a salir ahora mismo. La línea se cortó. Aurora se hundió en su silla y se ajustó el abrigo. Ahora temblaba violentamente. ¿Cómo había podido ser tan tonta?
Helen le había advertido, pero pensó que podía hacer lo correcto e irse a casa. Siempre pensó que podía manejar las cosas sola. El tiempo pasaba de forma extraña. Los minutos parecían horas. Quizás se había quedado dormida para conservar el calor. Pero entonces se oyeron pasos, pesados y urgentes. El haz de una linterna atravesó la oscuridad, y la voz de Ryan la llamó con un tono de miedo que nunca antes había oído. Aurora, Aurora, aquí. Ella logró articular una voz débil. Él irrumpió con la nieve cubriéndole los hombros. La preocupación se reflejó en su rostro cuando la vio acurrucada en su silla, pálida y temblando. Algo en su expresión se quebró. Estás helada. Inmediatamente se quitó el abrigo y se lo envolvió alrededor. Luego, la chaqueta de su traje. Era pesada, cálida, olía a cedro y aire invernal. ¿Puedes ponerte de pie? Ella asintió, pero sus piernas estaban inestables. Los archivos, susurró ella, están a salvo. Los he trasladado. Él la miró como si hubiera dicho algo incomprensible. Te has arriesgado por unos archivos. Pensé que sería rápido. No pensé, Aurora. Su voz temblaba con una mezcla de ira y miedo. Podrías haber resultado gravemente herida. Podrías haberlo estado. Se detuvo y se pasó la mano por el pelo húmedo. ¿Por qué lo has hecho? Porque no había nadie más aquí y era importante. Durante un largo rato, permaneció en silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Llevas aquí 3 años. No sabía tu nombre hasta hace una semana. ¿Cuántos desastres has evitado en silencio sin que nos diéramos cuenta? Ella negó con la cabeza. Solo hago mi trabajo. No, haces el trabajo de todos. Estás haciendo lo que todos deberían hacer, pero no hacen. La ayudó a ponerse de pie y la rodeó con el brazo por los hombros cuando ella se tambaleó. Vamos, mi coche está fuera, te llevaré a casa. El trayecto duró 20 minutos por calles cubiertas de nieve. Ryan agarró el volante con fuerza. La tracción a las 4 ruedas de su todoterreno apenas podía con los montículos de nieve. Miró repetidamente para comprobar que ella seguía consciente y respirando con normalidad. Háblame, le dijo. Cuéntame cosas de tu abuela. A Aurora le castañeteaban los dientes. Enseñó literatura en el instituto durante 40 años. ¿Cuál es su libro favorito? ¿Matar a un ruiseñor? Dice que trata sobre... A Aurora se le quebró la voz. Trata sobre plantar cara incluso cuando tienes miedo. Parece que su nieta aprendió bien la lección. Cuando llegaron, ¿cómo my name asiste? La acompañó hasta la puerta e insistió en verla entrar sana y salva. Helen la abrió, echó un vistazo a Aurora y palideció. ¿Qué había pasado? Ryan se lo explicó, con la voz tensa por el miedo residual. Helen escuchó y luego se volvió hacia su nieta con una mezcla de exasperación y orgullo en el rostro. Tú y ese enorme corazón que tienes. Ryan se marchó después de asegurarse de que Aurora se estaba calentando, pero no sin antes decir, tómate libre mañana, con sueldo y el jueves. No es negociable. Después de que se marchara, Helen preparó chocolate caliente y envolvió a Aurora con todas las mantas que tenían. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina sin hablar durante un largo rato. Él se preocupa por ti, dijo Helen finalmente. Solo estás siendo decente, Aurora. Cariño. Los hombres decentes no conducen a través de ventiscas para recoger a empleados que apenas conocen. No las envuelven en sus propios abrigos. No las miran como él te miró a ti. Aurora envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. Abuela, él perdió a su esposa hace 2 años. La gente habla de eso. No busca nada más que hacer lo correcto por las personas. Quizás, dijo Helen, pero hacer lo correcto comienza por ver a las personas. Y él te ve a ti ahora. La pregunta es, ¿qué pasará después? Aurora estaba demasiado cansada para responder, demasiado fría, demasiado consciente de que algo fundamental había cambiado, algo para lo que aún no tenía palabras. Pero en el fondo de su mente seguía oyendo su voz. Podrías haberte hecho daño. En 48 horas, ese cambio lo cambiaría todo. 2 días después, Hale Financial volvió al abrir. La tormenta había pasado, dejando la ciudad bajo un manto blanco y brillante. Aurora regresó esa noche, todavía conmocionada,
pero decidida a retomar la normalidad, excepto que nada parecía normal. La gente saludaba con la cabeza en los pasillos. Algunos sonreían, otros miraban con curiosidad. Se había corrido la voz sobre la falsa acusación, sobre la tormenta, sobre el director general, llevando personalmente a una limpiadora a casa en medianoche. María, de contabilidad, la detuvo en la sala de descanso. Aurora, solo quería decirte que lo que hiciste fue increíble. Mi hermana trabaja en el mantenimiento nocturno de un hospital y nadie le da las gracias nunca por nada. Me has recordado que debo apreciarla más. Aurora contuvo las lágrimas. Es muy amable, gracias. Chloe la evitaba por completo. La habían reasignado al archivo del sótano, un descenso de categoría que todos entendían, pero nadie comentaba. Cuando Aurora se cruzó con ella en la escalera, Chloe se detuvo. No debería haber hecho lo que hice, dijo en voz baja, sin mirar a Aurora a los ojos. Me equivoqué. Estaba asustada e insegura, y lo pagué contigo. No fue justo. Aurora podría haberse quedado callada, podría haber dejado la disculpa a medias, pero pensó en su abuela, en la elegancia, en quién quería ser, incluso cuando la gente no se lo merecía. No pasa nada. A veces la gente necesita ver la verdad por sí misma, y a veces todos tenemos miedo de perder lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo. Hizo una pausa. Espero que las cosas te vayan mejor. Chloe asintió con una expresión de alivio en el rostro. Por si sirve de algo, espero de verdad que te ascienda. Te lo mereces más que nadie aquí. Esa tarde, Ryan convocó una reunión con todo el personal. Era algo inusual, ya que rara vez se dirigía a toda la empresa. La sala de conferencias principal se llenó rápidamente, y los empleados murmuraban sobre despidos o adquisiciones. Ryan se situó en el estrado, sereno, pero con algo diferente en su expresión, algo vulnerable. Quiero hablar de integridad, comenzó. No la que aparece en las declaraciones de misión o en los carteles de la sala de descanso. La integridad real, la que se muestra cuando nadie mira, cuando no hay recompensa, cuando hacer lo correcto te cuesta algo. La sala se quedó en silencio. La semana pasada, alguien aquí hizo precisamente eso. Respondió a una llamada que no era de su responsabilidad. Protegió documentos que no tenía por qué proteger. Y se expuso al peligro porque se preocupaba por nuestro trabajo. Aunque esa preocupación podría haberle costado todo. Aurora, que estaba de pie cerca de la puerta trasera, sintió que se sonrojaba. La gente comenzó a girarse para buscarla. Se llama Aurora Carter, y durante 3 años ha sido invisible para la mayoría de nosotros. No porque quisiera llamar la atención, ni porque estuviera buscando algo, sino porque nosotros no la veíamos. No veíamos a la persona que se preocupaba por esta empresa, más que muchas personas cuyos nombres figuraban en las puertas de sus oficinas. Un murmullo recorrió la multitud. A partir de hoy lanzamos la iniciativa de integridad, continuó Ryan. Un programa para reconocer y recompensar el carácter excepcional, independientemente del título o el puesto. Y la primera persona a la que voy a contratar para un puesto de liderazgo a tiempo completo es Aurora Carter. La sala estalló en aplausos. Aurora se quedó paralizada, incapaz de procesarlo. Puesto de liderazgo a tiempo completo. Los ojos de Ryan encontraron los de ella al otro lado de la abarrotada sala. Le sonrió con sinceridad y calidez y le hizo un gesto para que se acercara. Ella negó con la cabeza, mortificada, pero la gente la animaba a abrirse paso y de alguna manera se encontró caminando hacia el frente. Ryan le tendió la mano. Ella la tomó temblando. Aura pasa del departamento de mantenimiento a nuestro nuevo departamento de ética y relaciones con los empleados, anunció. Trabajará con HH para garantizar que todos los empleados se sientan vistos, escuchados y valorados. Si 3 años de turnos nocturnos le han enseñado a preocuparse por este lugar, imaginen lo que puede hacer cuando le demos las herramientas y la autoridad para lograr un cambio real. Los aplausos se intensificaron. Aurora miró al mar de rostros, algunos que reconocía de los pasillos nocturnos, otros que nunca había visto, y sintió que algo se rompía en su pecho. No era miedo, ni invisibilidad, era algo más brillante, esperanza. Después de la reunión, los empleados hicieron fila para hablar con ella.
Algunos compartieron sus propias historias de sentirse ignorados, de ser invisibles. Otros le agradecieron por recordarles por qué habían elegido este trabajo. Un trabajador de mantenimiento mayor, con lágrimas en los ojos, le estrechó la mano y le dijo: hiciste lo que todos deseábamos poder hacer. Les demostraste que somos importantes. Helen estaba esperando cuando Aurora llegó a casa esa mañana, con el Boston Business Journal en la mano. La foto de Aurora estaba en la página 3. El titular decía: trabajadora del turno de noche ascendida a directora de ética tras responder a una llamada nocturna. Te lo dije, dijo Helen, con los ojos brillantes. La bondad siempre vuelve. Para Aurora, el verdadero trabajo acababa de empezar. 3 meses después, Aurora se sentó en su nuevo escritorio en la planta 45. No era enorme, no como la oficina de Ryan, pero tenía una ventana con vistas al puerto. Podía ver los barcos moverse lentamente por el agua. Su trabajo era diferente de lo que había imaginado. Se reunía con empleados que se sentían ignorados, mediaba en conflictos, revisaba políticas de décadas de antigüedad que nadie había cuestionado. Algunos días eran duros. Algunas personas no querían ayuda, pero la mayoría de los días sentía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Había implementado nuevos programas, ceremonias mensuales de reconocimiento para el personal de apoyo, sistemas de comentarios anónimos y mejores prestaciones para los trabajadores del turno de noche. Los cambios eran pequeños, pero significativos. La gente empezaba a sentirse vista. Ryan se detuvo una mañana con 2 cafés. ¿Te importa si me siento? Es tu empresa, dijo ella sonriendo. Es nuestra empresa, le dijo mientras le entregaba una taza. ¿Cómo te estás adaptando? Bien, estoy muy ocupado. Estoy trabajando en una propuesta para ampliar las prestaciones del turno de noche, mejorar los salarios, flexibilizar los horarios y crear programas de reconocimiento. Además, quiero poner en marcha una iniciativa de mentoría que empareje a los empleados recién incorporados con el personal senior. Por supuesto que sí, sonrió. Quería darte las gracias, no solo por lo de la tormenta, sino por lo que estás haciendo ahora. Estás cambiando las cosas. La gente lo nota. 3 jefes de departamento me han dicho que la moral es la más alta que han visto en años. Aurora miró su café. Solo intento asegurarme de que nadie más permanezca invisible durante 3 años. Tú nunca fuiste invisible, Aurora. Simplemente no te veíamos. Hizo una pausa. Ahora estoy aprendiendo a ver lo que Sarah siempre vio. Era la primera vez que mencionaba a su esposa por su nombre delante de ella. Aurora lo miró a los ojos. Algo había cambiado entre ellos durante estos meses. No era romance, ninguno de los dos buscaba eso, sino un profundo respeto. El reconocimiento de que, a veces, las personas que nos salvan no son las que esperamos. Tu madre estaría orgullosa, dijo Aurora en voz baja, de en quién te has convertido, de quién has elegido ser. La expresión de Ryan se suavizó. Te habría caído bien. Diría que le recordabas a ella misma. Dejó la taza de café sobre la mesa. Hablando de eso, tengo algo que contarte. Voy a crear una beca, dijo Ryan, para los hijos y nietos de los trabajadores del servicio, conserjes, personal de mantenimiento, guardias de seguridad, las personas que mantienen esta ciudad en funcionamiento. Matrícula completa, libros, alojamiento, todo. Quiero llamarla Beca Helen Carter, si te parece bien. A Aurora se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi abuela. Ella crió a alguien que cambió esta empresa. Me cambió a mí, si soy sincera. Eso merece ser recordado. Eso merece un legado. Cuando Aurora se lo contó a Helen esa noche, su abuela lloró. No solo por orgullo, aunque también sentía eso. Lloró porque había pasado 70 años creyendo que la bondad importaba, incluso cuando el mundo sugería lo contrario. Y ahora veía cómo esa creencia se convertía en un legado, cómo se extendía de formas que nunca había imaginado. Lo has hecho muy bien, cariño, susurró Helen. Muy bien. Aurora pensó en aquella noche de hacía 3 meses, la llamada telefónica, la nieve, el momento en que decidió que los archivos eran lo suficientemente importantes como para arriesgarse. No tenía ni idea de a dónde la llevaría esa decisión.
No tenía ni idea de que ser vista pudiera hacerla sentir así. No como una exposición, sino como un regreso a casa. Este conmovedor viaje de lo invisible a lo invaluable le enseñó algo profundo. El carácter no se forja en los grandes momentos. Se forja en las pequeñas decisiones que se toman en pasillos vacíos cuando nadie mira. Se forja en la decisión de contestar un teléfono que no es tuyo para proteger el trabajo. No es tu responsabilidad preocuparte cuando preocuparte te cuesta.